Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y para guiarnos en este viaje, tenemos un montón de fuentes, artículos, videos de YouTube, cada uno con su propia perspectiva, listos para desentrañar los misterios de esta obra maestra. Por supuesto. Siempre me ha fascinado la Divina Comedia. Ya sabes, lo que me parece realmente intrigante es que, no es una comedia, no en el sentido tradicional, ¿verdad? Cierto, no nos vamos a partir de risa leyendo sobre el infierno. ¿Ah, sí? Más bien es una alegoría, un viaje a través del más allá. Exacto, que refleja el progreso espiritual del alma. Un viaje que comienza, por cierto, con Dante perdido en una oscura selva. Ah, sí, la famosa selva oscura. Dante, el personaje, pero también el autor, ¿no? Exactamente. Y se encuentra con 3 bestias que bloquean su camino. Una pantera, un león y una loba, si no me equivoco. Justamente, representando la lujuria, la soberbia y la avaricia. Los pecados que lo amenazan, ¿verdad? Exacto. Y aquí ya vemos el simbolismo del número 3, que es clave en el poema. 3 bestias, 3 partes del viaje. Infierno, purgatorio y paraíso. Y cada uno de esos reinos, dividido a su vez en 9 niveles o círculos. 9 círculos del infierno. Y no olvidemos los 33 cantos en cada parte, más uno introductorio. Un total de 100 cantos, que representa la perfección completa. Es fascinante cómo Dante usa los números con un significado alegórico tan preciso. Totalmente. Es como un código secreto dentro del poema. Pues viendo Dante está perdido y necesita un guía. Y aparece Virgilio, el poeta romano, enviado por Beatriz. Beatriz, el amor de Dante, que reside en el cielo. Exacto. Virgilio representa la razón y la sabiduría humana, puede guiar a Dante por el infierno y el purgatorio. Pero al ser pagano, no puede entrar al paraíso. Correcto, lo cual nos hace preguntarnos si la razón es suficiente para la salvación. Interesante dilema. Pero su viaje comienza con el descenso al infierno. Un abismo en forma de embudo, donde cada círculo es más estrecho y profundo. Representando la creciente gravedad del pecado, ¿verdad? Exactamente. Y antes de entrar se encuentran con los indiferentes. Los que vivieron sin tomar partido por el bien o el mal. Dante ni siquiera gasta palabras en ellos, simplemente los ignora. Como diciendo, su castigo es no ser recordados. Hablando de un destino peor que el infierno. Luego llegan al río Aqueronte, donde Caronte, el barquero, transporta las almas al infierno. Sobre la puerta leemos la famosa inscripción: dejad toda esperanza a los que entráis. Escalofriante, ¿verdad? Un recordatorio de las consecuencias eternas del pecado. Una vez dentro, se encuentran con un desfile de personajes históricos y mitológicos. E incluso de la época de Dante. Todos sufriendo castigos por sus pecados. Es un viaje salvaje a través de los círculos del infierno. Los glotones, obligados a revolcarse en la inmundicia. Los iracundos, luchando eternamente en un pantano. Los fraudulentos, sometidos a diversas torturas. Una de las escenas que más me impactó fue en el 9º círculo, el de los traidores. El círculo congelado. Sí, un contraste brutal con la imagen típica del infierno como un lugar de fuego. Y en el centro, Lucifer mismo, atrapado en el hielo. Con 3 caras, masticando a Judas, Bruto y Casio, los mayores traidores de la historia. Las 3 caras de Lucifer, representando una perversión de la Santísima Trinidad. La máxima traición al amor divino. Sin duda, una imagen poderosa y perturbadora. Y desde las profundidades del infierno, ascienden por un pasadizo. Emergiendo al otro lado del mundo, al pie del monte Purgatorio. El Purgatorio, una montaña con 7 terrazas. Cada una representando uno de los 7 pecados capitales. Aquí las almas no están condenadas, sino que purgan sus pecados. Un concepto que ofrece algo de esperanza, ¿no crees? Sin duda. Y a medida que Dante asciende, es marcado con 7P. Representando peccatum, pecado. Que se van borrando a medida que sube, simbolizando su purificación. Una imagen poderosa del proceso de redención. Y en la cima del purgatorio, encuentran el jardín del Edén. El paraíso perdido para la humanidad desde la caída. Es aquí donde Virgilio, símbolo de la razón, no puede ir más allá. Debe permanecer en el limbo. No puede experimentar la gracia divina del paraíso. Dante se queda solo, pero aparece Beatriz, su amada. Representando el amor y la gracia divinos. Ella será su guía por el paraíso. El paraíso, representado como 9 esferas celestiales, cada una asociada a un planeta habitada por diferentes almas benditas. El viaje de Dante por el paraíso es un ascenso hacia una mayor comprensión espiritual. Una visión de la gloria de Dios. Pero no olvidemos que la Divina Comedia no es solo un viaje por el más allá, también es una exploración de la naturaleza humana, la moralidad y la política. En la próxima parte exploraremos estas ideas y descubriremos cómo Dante usa la alegoría para comentar sobre la sociedad de su tiempo. Me parece perfecto. Hay mucho más por descubrir en la Divina Comedia. Retomando nuestra inmersión en la Divina Comedia, creo que es crucial destacar cómo Dante,
cómo entrelaza comentarios sociales y políticos, usando figuras alegóricas, para representar personas y eventos reales de su tiempo. Totalmente de acuerdo. No se cortó un pelo al criticar a políticos corruptos y a la iglesia, incluso colocando a figuras prominentes de su época en el infierno. Exacto. Su valentía al desafiar las estructuras de poder de su época es admirable. Imagínate la que se habría liado si hubiera publicado el poema en Twitter. Sin duda, habla del poder y la relevancia de la Divina Comedia, una obra que trasciende su tiempo y que sigue resonando con los lectores siglos después. Uno de los videos de YouTube mencionaba cómo la Divina Comedia fue un punto de inflexión en la literatura. ¿Por qué? Porque fue escrita en italiano, no en latín, lo cual fue una decisión audaz en aquel entonces. Imagínate el revuelo. Contribuyó a establecer el dialecto toscano como base del italiano moderno, elevando la lengua a un nuevo nivel de prestigio literario. Es increíble cómo una sola obra puede tener un impacto tan profundo en la historia de una lengua. Volviendo al viaje de Dante, tenemos a este hombre común. En esta increíble travesía por el más allá, se encuentra con personajes fascinantes, presencia elaborados castigos, y en última instancia, experimenta una visión de la gloria divina. ¿Qué significa todo esto? Esa es la belleza de la alegoría. Permite múltiples capas de interpretación, en el fondo. La Divina Comedia es una historia sobre la redención. Se trata de reconocer el pecado y apartarse de él, de abrazar la razón y la fe, y en última instancia, de buscar una conexión con lo divino, un mensaje universal. Una fuente la describía con una poética de la redención. Enfatizando la idea de que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto en esta vida como en la siguiente, y que la redención es posible, incluso para aquellos que se han desviado del camino, pero requiere autoconciencia, arrepentimiento y la voluntad de enfrentarse a la oscuridad dentro de nosotros mismos. Un llamado a la autorreflexión y al crecimiento moral. Exactamente. Dante nos invita a examinar nuestras propias vidas y decisiones, a considerar nuestros propios pecados y cómo podríamos buscar la purificación y la redención. Me recuerda a esa escena en el purgatorio, donde Dante tiene que confrontar su propio orgullo. Sí. Se ve obligado a caminar con las otras almas orgullosas, encorvado bajo el peso de pesadas piedras, una imagen vívida de la carga de pecado y de la humildad necesaria para el progreso espiritual. A veces el peso de nuestros errores puede ser abrumador. Pero es a través de la humildad que podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Las fuentes también señalaron que la Divina Comedia no es solo un relato sombrío de castigo. También hay un sentido de esperanza e incluso de alegría, especialmente en las descripciones del paraíso. Absolutamente. A medida que Dante asciende a través de las esferas celestiales, experimenta una belleza, un conocimiento y una plenitud espiritual cada vez mayores. Se encuentra con almas radiantes de luz divina, cantando himnos de alabanza, experimentando una profunda paz, una visión inspiradora de la recompensa, que espera a aquellos que eligen el camino de la virtud. Una especie de mapa hacia la felicidad eterna. Y quizás también una visión de lo que la humanidad podría lograr si nos esforzáramos por alcanzar una mayor virtud y comprensión. Un mundo donde la justicia, la compasión y el amor prevalecieran. Sería un mundo muy diferente al que conocemos. Después de hablar tanto de pecado, Castigo y redención, tengo que preguntar, Kitu, ¿has pensado alguna vez en cómo serían tu infierno, tu purgatorio y tu paraíso personal? es una pregunta fascinante. Creo que es un ejercicio valioso. Reflexionar sobre nuestros propios valores, nuestras acciones y las consecuencias que podrían tener en nuestras propias almas. Una forma de autoevaluación que nos permite identificar áreas en las que podemos mejorar y crecer. ¿Cuáles son algunos de los pecados que crees que te enviarían a un círculo particular del infierno? A veces puedo ser demasiado detallista. Podría haberme atrapado en el 8º círculo con los fraudulentos, obsesionado con algún punto de precisión menor, mientras el mundo arde a mi alrededor. Lo puedo imaginar perfectamente. Creo que mi debilidad sería la quereza. Podría pasarme una eternidad en esa terraza, corriendo en círculos, y sin llegar a ninguna parte. Pero imagina las conversaciones que podríamos tener. Mientras damos vueltas sin cesar. Ya puedo sentir que me invade el aburrimiento. Tal vez deberíamos centrarnos en entrar en el paraíso. ¿Qué tipo de virtudes tendrías que cultivar para llegar a esas esferas radiantes? Para mí, creo que sería cultivar una mayor compasión y empatía. Ver el mundo a través de los ojos de los demás y comprender realmente sus luchas. Y para mí, creo que se trataría de encontrar el valor para decir mi verdad, incluso cuando sea incómodo. Lo fascinante aquí es que el viaje a través del más allá en la Divina Comedia puede verse como una metáfora de nuestros propios viajes interiores. Todos nos enfrentamos a tentaciones, cometemos errores y luchamos por encontrar nuestro camino, un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. No se trata de alcanzar un estado perfecto de ser, Sino de luchar constantemente por mejorar. exactamente,
Y ese es un viaje que todos emprendemos. ¿Nos demos cuenta o no? De vuelta a la Divina Comedia. Ya hemos explorado la estructura, los personajes, los temas principales. Sí, un viaje intenso. Ahora cambiemos de marcha. Veamos algunas joyas ocultas de nuestras fuentes. Me encanta eso. Detalles que quizás no notamos a primera vista. Exactamente. Por ejemplo, un artículo mencionaba cómo Dante usa el paisaje de Italia para dar forma a la geografía del infierno. Sí. El descenso al infierno sigue un camino que se alinea con lugares reales de Italia, Es como si el infierno estuviera escondido en paisajes familiares. conectando el inframundo con las experiencias del mundo real. Brillante e inquietante a la vez. Otro detalle que me impactó fue el énfasis en los sentidos. ¿Te refieres a las descripciones tan vívidas? Sí, no solo visuales, sino también olores, sonidos, sensaciones táctiles. Totalmente. Uno de los videos de YouTube que vimos lo destacaba. El hedor del pantano, los vientos helados. Dante quiere que experimentemos el más allá con todos nuestros sentidos. Que lo sintamos de verdad. Hacerlo visceral e inolvidable. Un poema muy encarnado a pesar de tratar sobre almas y el más allá. Precisamente. Desafía la idea de que lo espiritual está separado de lo material. En cambio los entrelaza, ¿no? Exactamente, influyéndose mutuamente. Y el propio lenguaje de Dante refleja esta idea. ¿Te refieres a su uso del lenguaje cotidiano, incluso del argot? Sí, inusual para un poema de esta magnitud. Quería hacer el más allá accesible a todos, no solo a eruditos. Capturar la experiencia humana en toda su crudeza. Incluso en el contexto de este gran viaje espiritual. Eso hace que la Divina Comedia sea tan atemporal. No solo teología, sino una historia sobre ser humano. Con todas sus contradicciones. Hablando de contradicciones, me fascinó el humor en algunos castigos del infierno. El contrapaso. Sí, la idea de que el castigo se ajusta al pecado de forma irónica. Claro. Como los adivinos caminando con la cabeza hacia atrás. Porque intentaron ver el futuro, O los hipócritas con capas de oro por fuera y plomo por dentro. representando su falsa piedad. Dante expone lo absurdo de sus acciones. Hay un humor negro, una justicia cósmica que te hace reír a pesar del horror. Un recordatorio de que incluso en la condenación eterna hay un juego divino. Una ironía sutil. Y te preguntas, ¿se burla Dante de ellos? ¿O les ofrece esperanza? Una pregunta para cada lector. Y quizás esa sea la conclusión de nuestra inmersión en la Divina Comedia. Una obra que nos desafía, nos provoca, nos inspira, Siglos después. nos obliga a enfrentarnos a nuestras creencias, valores, a nuestra comprensión de lo humano. Un viaje que no termina al leer el último canto. Te invita a revisitarla y descubrir nuevas capas de significado. Y quién sabe, tal vez algún día todos hagamos nuestro propio viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Hasta entonces, sigamos explorando el mundo de la Divina Comedia. Recuerda que puedes escuchar el audiolibro gratis con Audible. Enlace en las notas del programa. Una forma inmersiva de experimentar la obra de Dante. No te lo pierdas. Bueno, con esto concluimos nuestra inmersión en la Divina Comedia. Un placer compartir este viaje contigo. Esperamos que te haya inspirado a explorar más a fondo esta obra maestra. Y a reflexionar sobre tu propio viaje personal. Hasta la próxima.